Super Crack Estrella presenta El caballero en la ceremonia inaugural y el extraño símbolo bolsita colgado de su labio. El caballo de color blanco y el caballero en la ceremonia inaugural y el extraño símbolo bolsita colgado de su labio. ¿Quién era el jinete del caballo blanco en la ceremonia inaugural? A través de las brumas del tiempo hay misterios que se reflejan sobre algunas mentes curiosonas, las cuales saben cómo interpretar los símbolos expuestos. En este mismo tenor sucede el complejo y lúdico proceso de interpretación de figuras, sonidos, sombras e ilusiones que comunican mucho, pero que pocos perciben el mensaje por debajo del canto superficial. Uno de estos misterios es el ofuscado tema de los bolsos de los dioses, enigma que se antoja místico, fresco y añejo a la vez para el estudioso del laboratorio, laboratorium igual laborar más orar, y engañoso, aterrador y hasta superficial para otra clase de ojos más profanos. Sin embargo, ¿qué es lo realmente fantástico de este enigma presentado? Dentro del campo de estudio de la arqueología prohibida se ha repensado una curiosa similitud simbólica que comparten diversas culturas humanas de antaño. El uso de bolsos o carteras plasmadas en representaciones de dioses, emisarios divinos y gobernantes. Esto es lo que parece tener colgado en los labios el caballo en la ceremonia inaugural y el extraño símbolo bolsita colgado de su labio. Una bolsita muy pequeña, no en la mano sino en el labio. ¿Realmente es una extraña coincidencia cultural o es algo más? ¿Un arquetipo, una ficción, o tal vez una llave simbólica? ¿De qué se está hablando entonces? La presencia de estos bolsos divinos se ha vislumbrado, y especulado, en vestigios de culturas separadas por tiempo y espacio, y que obviamente, oficialmente, no tuvieron una cercanía o influencia directa entre sí. Consultar a las teorías antropológicas para corroborarlo. A través de una estela o monumento monolítico se ven representados fuertes y ostentosos seres, ya sean alados, antropomórficos, reptiles, mensajeros o meros reyes y gobernantes importantes. Aquellos inmortales pueden verse sosteniendo enigmáticos bolso o cartera. Es cierto que este caballero no tiene un bolso en su mano, sino que lo tiene en su labio muy pequeño, y es que parece que estos bolsos también pudieron evolucionar a una escala nanotecnología, mostrando que estos dioses también evolucionan y son representados por estas élites, como lo muestran en estos Juegos Olímpicos de París. En algunas representaciones incluso se les observa sosteniendo una piña, glándula pineal, o portando un extraño reloj solar mientras sostienen el bolso divino aquí abordado. Estas estelas normalmente se asocian a culturas que florecieron en Mesopotamia, sin embargo, la atención se ha disparado en cuanto algunos curiosos han detectado casi los mismos elementos dentro de la iconografía en obras arqueológicas de diversas culturas. Las propias imágenes de dioses y gobernantes sosteniendo bolsos divinos se han ubicado en estelas y obras de culturas mesoamericanas, mesopotámicas, europeas y asiáticas, tales como los sumerios, egipcios, incas, mayas, toltecas, olmecas, mexicas. Así se ha visto representado con este curioso aditamento a Quetzalcóatl, Enki, dioses egipcios, atlantes de Tula, Tlaloc, dioses romanos, en Göbekli Tepe, en Armenia y Turquía. La mente que se ha fijado en esta representación simbólica puede adelantarse al escenario y a las pruebas hegemónicas arqueológicas, sacando una conclusión apresurada sobre el posible significado de este símbolo, y que dependiendo en el contexto en el que las comunique, será la réplica que éste obtendría sobre su explicación personal. Sin embargo, no hay que olvidar que al ser este bolso un símbolo, debe ser interpretado, y que el individuo puede estar alejado o muy próximo al código necesario para desentrañar el secreto. Este significado puede ser parte de un arquetipo universal con una fuerte dosis de saber arcano y místico o también un fuerte sentido subjetivo, dependiendo lo que se encuentre en el centro de la Tierra, de su tierra. Podría interpretarse que el bolso divino es un símbolo relacionado con el micro y el macrocosmos, con el conocimiento, el estatus, la verdad, la tecnología o magia. Con el bolso se podría anunciar la entrega de dones como la chispa divina, la razón y hasta el peso de la obligación de ser dios o rey de un pueblo. Cuentan los saberes de culturas arcanas de Mesopotamia y Mesoamérica que con estos bolsos los dioses daban vida, abrían montañas, selvas y bosques, crear portales. En otras palabras, los bolsos eran instrumentos y hasta medios de transporte, y ningún dios se apartaba de estos extraños bolsos por mucho tiempo. Quizás en su tiempo estos bolsos eran grandes y llevados en la mano, pero en estos tiempos del siglo XXI estos bolsos se redujeron su tecnología a una escala micro pequeña y llevada en los labios como este jinete que aparece en las Olimpiadas.
La apertura de boca. El ritual egipcio para que los muertos volviesen a la vida. Los egipcios realizaban el ritual de la apertura de boca para hacer que el fallecido pudiese beber y comer en la otra vida. Para que el alma tuviese un viaje correcto y pudiese sobrevivir en la otra vida, los antiguos egipcios tenían un ritual para ello. Consistía en la apertura de boca y ojos, para que el difunto pudiese comer y beber una vez y siguiese el viaje. Es uno de los rituales más conocidos del antiguo Egipto. ¿En qué consiste el ritual de la apertura de boca? Los egipcios lo llamaban Ra. Para llevarlo a cabo, se necesitaba la estatua o en su caso, la momia del fallecido. Entonces, mediante magia se le introducía vida para que pudiera llevar a cabo su vida en el otro mundo. El jinete de las Olimpiadas tiene un color gris como tendría un muerto resucitado. En su boca una nanotecnología que en otros tiempos era mucho más grande, es decir, para que pudiese respirar, ver, hablar y comer. Sin embargo, este ritual no solo se llevaba a cabo con los humanos, sino también con dioses mediante ceremonias en los templos. Incluso se podía aplicar este ritual a los animales sagrados. Comentábamos que era uno de los rituales más conocidos. Esto se debe a que se conservan numerosas evidencias de su existencia desde el antiguo Egipto. Antiguamente, era un ritual estrechamente relacionado con los faraones y los dioses, y no había necesidad de un sacerdote. Posteriormente, en el Nuevo Egipto se pasa a realizar la apertura de boca en la propia sala de embalsamamiento y, por último, se realiza en la propia ceremonial funeraria después de que la familia, los sacerdotes y las plañideras acompañasen al difunto. Esto se siguió llevando a cabo hasta la llegada de los romanos. Por lo tanto, tiene un amplio recorrido. Otros detalles del ritual de la apertura de boca. Era un proceso minucioso teniendo en cuenta que era clave para que el difunto viviese su segunda vida, un aspecto esencial de la cultura egipcia. Podía incluso durar varios días si el cadáver correspondía a una persona pudiente. Todo el ritual se hacía mediante un sacerdote funerario, llamado por los egipcios sacerdote Sem. Esta era la representación física de Horus, el dios hijo de Osiris y también del hijo del difunto primogénito. Se utilizaban varios artilugios como un cuchillo con forma de cola de pez normalmente realizado en obsidiana. Los egipcios lo llamaban Peseshkef. También había cuchillo con otras figuras como la cabeza de serpiente, muy utilizada en el antiguo egipcio, llamada Oerekau o la pata de un ternero. Esta pata sería original, es decir, sería la pata de un ternero sacrificado durante el funeral. Con estos instrumentos se tocaban las partes esenciales en el ritual como la boca y los ojos. Al hacer este acto, se supone que esas partes quedaban en funcionamiento de nuevo. La barba postiza egipcia es uno de los atributos más importantes del atuendo de los faraones, si no el más importante. Realizada en piedra o metales preciosos, esta barba es el vínculo entre los dioses y el faraón. Como todos los gobernantes, independientemente de su época, los faraones debían destacarse del pueblo común. Entre las muchas prendas que llevaban, la más fascinante parece ser la barba postiza que sustituyó a la barba del faraón. Una barba postiza egipcia. En el antiguo Egipto, la barba postiza egipcia era, como su nombre indica, una barba postiza. Solo podía ser usado por el faraón. Tan pronto como se lleva a cabo una ceremonia, el faraón está obligado a usarlo. La tradición de llevarlo es una de las costumbres más antiguas del antiguo Egipto. La barba postiza en realidad no parece una barba, sino más bien una perilla. Se llevaba en la barbilla y se sujetaba atado a las orejas. Estaba hecho de piedra y metal y se conservaba preciosamente para pasar de generación en generación. Estatuas con barba postiza. La barba tupé estuvo presente en todas las representaciones de los faraones cualquiera que fuera su forma. Escultura, jeroglíficos, dibujos. Existen varios tipos de barbas postizas. La barba postiza rectangular era la más común. Fue usado por la mayoría de los faraones. El falso curvo la barba era mucho menos común en el antiguo Egipto. Lo usaban con mayor frecuencia los dioses cuando estaban representados bajo forma de estatuas. La barba postiza integrada directamente en una máscara. Un ejemplo es la máscara de Tutankamón, que posee una barba postiza directamente incrustada en ella. El significado de la barba postiza. La barba postiza es uno de los atributos comunes a faraones y dioses. Este accesorio imprescindible de su vestimenta marca la diferencia entre el faraón y el hombre común. En el antiguo Egipto, Osiris era considerado el ejemplo perfecto para los faraones. Hizo prosperar a Egipto de una manera tan extraordinaria que adquirió el estatus de dios. Sin embargo, su éxito atrae los celos de su hermano Set, que lo mata.
A su muerte, Osiris finalmente se convierte en el gobernante del inframundo. En este inframundo, dicta juicios donde se presenta a los ojos de los muertos juzgados con barba mostrando su gran sabiduría. Así, para acercarse y vincularse con el perfecto faraón Osiris, sus sucesores faraónicos lucen una barba metálica para imitar su apariencia. Por último, la barba postiza no solo la llevaban los hombres. De hecho, las faraonas como Hatshepsut, la primera faraona de Egipto, lo usaban. A la quinta trompeta trae langostas demoníacas del pozo del abismo. 1. Una estrella que cayó del cielo. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. El quinto ángel tocó. Este es el quinto ángel que toca la trompeta. Había 7 sellos, seguidos si no cronológicamente, temáticamente por 7 trompetas. En su orden son similares. Y los primeros 4 sellos y trompetas presentaron juicios dirigidos en contra de la tierra. Con la apertura de los primeros 4 sellos salieron los 4 jinetes, trayendo tiranía, guerra, hambre y muerte a la tierra. Con el sonido de las primeras 4 trompetas, vino la destrucción ecológica de la vegetación, las aguas dulces, los mares y el cielo. Los últimos 3 sellos se enfocaron en el cielo, el clamor de los mártires, las rupturas cósmicas, y el preludio celestial de las 7 trompetas. Pero las últimas 3 trompetas hablarán del infierno, en términos de lo demoníaco. Uno de los momentos más destacados de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 fue el paseo por el Sena de un misterioso jinete sobre un brillante caballo metálico. Morgane Suquart, cofundadora de la empresa Breton Ambroses, es la artista y diseñadora de este majestuoso caballo metálico. Quizás no era esta la mejor época en la que nos encontramos para sacar a relucir el jinete del Apocalipsis 9, la quinta y la sexta trompeta, teniendo en cuenta que todo el rato estamos escuchando en los medios Tercera Guerra Mundial. En mi canal son muchos los que me critican por hablar mucho de la Biblia, pero tenéis que saber que los creyentes más fanáticos de la Biblia son precisamente las élites satánicas que controlan esta realidad Matrix, y es que parece que nadie habla que precisamente la Biblia nos cuenta que nuestro mundo está controlado por Satanás. ¿Por qué pensáis que Satanás tentó en el desierto a Jesús Cristo con reinos y mujeres precisamente en nuestro mundo? Pues precisamente porque él controla el mundo, como ya decían los cátaros, y precisamente por decir esto los cátaros fueron quemados. En realidad ellos fueron los primeros en develar esta realidad Matrix. El primer éxito de Satanás es que nosotros pensemos que es una ficción. Él nos controla desde su otra dimensión en el antimundo, un antimundo que atraviesa cada 28 años para llegar a nuestro mundo en el famoso Festival de la Bestia. Pero en cada país de nuestro mundo tienen jerarquías demoníacas con forma de reptil. Piensa en todos estos Juegos Olímpicos de París, todas las alusiones a la Biblia como la última cena de Jesús. Si la Biblia es una ficción, ¿por qué es tan importante para estas élites? En la mayoría de las partes de la Biblia donde leemos sobre principados y potestades, los contextos dejan claro que se refiere al enorme conjunto de espíritus malignos y maliciosos que hacen la guerra contra el pueblo de Dios. Los principados y poderes de Satanás normalmente se ven aquí, seres que ejercen el poder en los reinos invisibles para oponerse a todo y todos los que son de Dios. Otra mención de los principados y poderes está en Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Aquí está la clara declaración de que Dios es el creador y soberano sobre todas las autoridades, ya sea que se sometan o se rebelen contra él. Cualquiera que sea el poder que posean las fuerzas del mal, no están fuera del control final de nuestro Dios soberano, quien utiliza incluso a los malvados para llevar a cabo su plan y propósito perfectos. Daniel 4:35. Isaías 46:10-11. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Observar que dice los que gobiernan las tinieblas de este mundo, o sea nuestro mundo, están aquí entre nosotros, y además también dice, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea del cielo, como los ovnis y los extraterrestres, que en realidad son esos principados y potestades que están entre nosotros, y por lo que sé cada país tiene sus propios principados y potestades. El vídeo sostiene que la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París contenía un simbolismo anticristiano, destacando particularmente el jinete del caballo blanco, el becerro de oro y la recreación de la última cena.
El orador interpreta estos símbolos como una promoción de la idolatría y una burla de Jesucristo, lo que sugiere una conexión con el fin de los tiempos y el surgimiento del anticristo. Comentario del profesor Damián Galerón sobre la simbología apocalíptica en los Juegos Olímpicos de París, y en especial del misterioso jinete blanco, ya que la élite no da puntada sin hilo. Viene como si fuera Cristo, pero en su propio nombre. Se le da un arco, pero no se hace mención alguna de flechas. Este es sin duda el anticristo largamente predicho, que ha de aparecer aún en los últimos días. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno. Miré, y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis 6, 1, 2. Este es el comienzo de los juicios de la ira de Dios. Hay mucha controversia acerca de lo que representa este jinete sobre el caballo blanco. Algunos lo identifican como Jesús, porque, en el capítulo 19, Jesús aparece sobre un caballo blanco, llevando una corona y poniendo fin a toda la terrible serie de juicios sobre la tierra. Pero es un error confundirlos, porque el contexto es diferente. Aquí estamos mirando al comienzo de los juicios de Dios. El jinete del capítulo 6 es ordenado a comparecer por una de las criaturas vivientes, pero sería impensable que una criatura ordenara algo al Cristo vencedor. Pero es significativo que este jinete sobre el caballo blanco se parezca a Jesús en el capítulo 19. Ambos cabalgan sobre un caballo blanco, ambos llevan coronas, y ambos están empeñados en vencer. Esto sugiere que este jinete es alguien parecido a Cristo, pero no es Cristo. Este es sin duda el anticristo largamente predicho, que ha de aparecer aún en los últimos días. Él, como lo llama el apóstol Pablo, que aún debe ofrecerse como si fuera el Cristo de Dios. Viene como si fuera Cristo, pero en su propio nombre. Se le da un arco, pero no se hace mención alguna de flechas. Parece ser que la conquista que emprende es incruenta. Esto sugiere una subyugación de las mentes y voluntades de los hombres, sin destrucción física, hecha por medio de alguna forma de engaño, con mentiras que confunden a la gente, y así los domina sin derramar sangre. Hoy día apenas somos conscientes de en qué medida estamos siendo engañados todo el tiempo. Encienda la televisión y vertirán en su cerebro ideas fraudulentas, junto con una mezcla de verdad. Agarre una revista y lea las falsas afirmaciones de que ciertas adquisiciones le producirán una gran bendición y libertad. Pero al probarlas verá pronto que eso es mentira. Se nos prometen constantemente cosas que son totalmente imposibles de cumplir. Vivimos en una era de engaños. Este jinete sobre el caballo blanco nos dice, sin embargo, que lo peor está aún por venir. Estamos viviendo en medio de un gran engaño, pero no es tan malo como va a llegar a ser. Se acerca una mentira incluso mayor. Pablo escribió, 2 Tesalonicenses 2, 9, 12. Eso lo deja muy claro, ¿no? Esta primera conquista del mal en los últimos días se pone en marcha cuando Dios suelta las riendas y deja que el engaño se abra paso entre los hombres hasta llegar a un clímax de delirio. Mi teoría es que el pozo del abismo será el CERN, y que una persona abrirá un portal por donde entrarán seres del antimundo. Vi una estrella que cayó del cielo. El texto claramente nos enseña que esta estrella es una persona, se le dio, no una estrella literal. El tiempo del verbo, cayó, indica que ella había caído. ¿Y quién es esta estrella? Las sugerencias han incluido a Nerón, a un ángel caído, a un espíritu maligno, a Satanás, a la palabra de Dios, a un ángel bueno, o aún al mismo Jesús. Y en el contexto, esta estrella es mejor vista como un ángel. Ya sea que fuera un ángel bueno o malo depende de su relación con el ángel del pozo del abismo en Apocalipsis 9, 11. Si el ángel de Apocalipsis 9, 1 es el mismo que el ángel de Apocalipsis 9, 11, entonces es un ángel malvado, quizás Satanás mismo. Si es un ángel diferente, entonces podría ser un buen ángel enviado por Dios para abrir este pozo del abismo para que se cumplan los propósitos de juicio. Si la expresión se le dio la llave del pozo del abismo, nos hace asociarlo con Satanás, o con algún otro ser angelical malvado de alto rango. Pero el hecho de que se le dio la llave del pozo del abismo nos hace rechazar esta idea. La idea de que Satanás es el amo del infierno no concuerda con el resto de las escrituras. Él será la víctima del infierno, no su gobernante. Y al mismo tiempo nos damos cuenta de que la llave se le dio a este ser, y que se le dio en un tiempo específico y con un propósito específico, para llevar a cabo el plan de Dios. Este ángel, malo o bueno, cumple el propósito de Dios, aun cuando no quiera hacerlo. ¿De qué es el pozo del abismo? La respuesta más simple es que es el centro de la tierra.
Pero el pozo del abismo puede ser simbólico. Y el aviso es una prisión para ciertos demonios, Lucas 8, 31, 2 Pedro 2, 4, y Judas 6. Este lugar quizás sea lo mismo que el pozo del abismo. Más genéricamente, este lugar es considerado el reino de los muertos, lo mismo que el Hades, Romanos 10, 7. Apocalipsis 9, 1 es un buen ejemplo de cómo el libro de Apocalipsis es erróneamente espiritualizado en su interpretación. Algunos comentaristas dicen que la estrella es la palabra de Dios, que el pozo es la naturaleza humana, y la lección es que el evangelio es rechazado, y que horrores son desatados. Pero esto está lejos del sencillo significado de Apocalipsis 9, 1, 2. 2, 6, langostas del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Esto, obviamente, no son langostas naturales, porque evaden a las plantas y atacan a los hombres, de la manera que lo hacen los escorpiones. Estas langostas son una representación visual de las hordas de demonios liberados sobre la tierra. Walvoord, y la idea es que, simplemente, como parte del juicio de la gran tribulación, Dios permitirá que las hordas demoníacas, que antes estaban presas, desciendan sobre la tierra como un enjambre de langostas destructivas. Estos no son, como algunos han sugerido, herejes, musulmanes, turcos, sarracenos, jesuitas, monjes, o protestantes. Ve aquellos que tengan el sello de Dios en sus frentes, los 144.000 y quizás más, son protegidos, pero ningún otro. Este es un juicio de Dios del cual no se puede escapar. Se les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Su propósito y período es gobernado expresamente por Dios, y el propósito de todo esto es traer arrepentimiento, Apocalipsis 9, 20, 21. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. La muerte no les ofrecerá un escape de esta tortura prolongada. Su poder es descrito como el poder de los escorpiones, y la mordida de un escorpión, aunque es muy dolorosa, raramente es fatal. Y buscarán la muerte. Los atormentados quieren morir, como lo quiso Pablo en Filipenses 1, 21, 23, pero por una razón completamente diferente y un resultado diferente al de Pablo. A Pablo la muerte lo llevaría a la bendición eterna, pero para los atormentados la muerte es un salto al fatal, del tormento presente al fuego eterno. Y la idea de la muerte como ruta de escape, es un engaño demoníaco. Los infames asesinos de Littleton, Colorado, hicieron escalofriantes vídeos caseros antes de la masacre. Eric Harris y Dylan Klebold dejaron un documento grabado hablando de sus motivaciones. En el último segmento de la cinta, grabado la mañana de los asesinatos, Harris y Klebold dicen que están listos para su pequeño día de juicio. Luego Klebold, mostrándose tenso, les dice adiós a sus padres. Él concluye: no me gustó mucho la vida. Justo ahora voy a un mejor lugar. Qué engaño tan trágico pensar que el día que cometerás terribles asesinatos irás a un lugar mejor. No había escape en la muerte para Eric Harris y Dylan Klebold. Ahora es el tiempo del arrepentimiento, de escapar del pecado, y de ser restaurado. 3. 7, 10. La apariencia de estas langostas. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Muchos intentos han sido hechos para mostrar que esta es una precisa, aunque poética, descripción de langostas naturales. Pero esta aproximación pierde la obvia conexión demoníaca. ¿Y por qué Dios les llamaría langostas si no son langostas naturales, sino espíritus demoníacos que son como un enjambre y destruyen como langostas? Entre otras razones, debido a que las langostas son agentes del juicio de Dios.
Este es una figura consistente con pasajes del Antiguo Testamento como Éxodo 10, 4, 14, Deuteronomio 28, 38, 1 Reyes 8, 37, 2 Crónicas 7, 13, Joel 1, 4, y Amos 4, 9. Ve semejante a caballos como coronas de oro, como caras humanas, como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. La repetición de cómo indica que se pretende algo diferente a una descripción literal. El impacto total de esta imagen es aquella de una asombrosa crueldad y antinaturalidad. Y sugerencias de que estas langostas en realidad describen algo como los helicópteros artillados del anticristo o un gobierno mundial, son interesantes, pero meramente especulativas, y no se acomodan a todos los detalles. Y parece que no hay alternativa ante la conclusión de que Dios, satisfaciendo el deseo de antaño de esos malvados espíritus de poseer cuerpos propios, ha creado cuerpos para ellos, cuerpos apropiados en su apariencia demoníaca al carácter de los habitantes demoníacos. Morris. Y puede que no haya una respuesta específica a la pregunta de quién o qué es simbolizado exactamente con la plaga de langostas. Todo lo que podemos saber con seguridad es que en el período antes del fin, los malvados serán sujetos a un tiempo de tormento demoníaco sin precedentes. Exactamente cómo esto se llevará a cabo será desconocido hasta que sea revelado por la misma historia. Mounse. 4. 11. El líder de estas langostas. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. CERN, ubicado donde solía estar el antiguo templo de Apolo. El logo oficial de CERN contiene 3 números 6 ubicados desde el centro hacia afuera, estos números conforman 666. También se observa que bíblicamente existe una conexión entre Abadón y el abismo, es aquí donde el gran colisionador de drones más conocido como CERN juega un papel clave en el escenario profético concerniente a los últimos tiempos. El pueblo donde las instalaciones del colisionador CERN están ubicadas es Saint Genis Powili, el cual en los tiempos del Imperio Romano fue conocido como Apollacum. La ciudad y su templo fueron dedicados a Apolión, cuyo nombre griego significa destructor, y en el libro del Apocalipsis 9:11 se aprecia como el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón, también identificado como el rey de los demonios langostas, que se describen en Apocalipsis 9:3, 10. También en otros manuscritos Apolión se lee como Apolo, el dios griego de la muerte y pestilencia, así como del sol. La langosta era un emblema de este dios, el cual envenenaba a sus víctimas. El director de investigación del CERN, el físico Sergio Bertolucci, ha declarado que el CERN podría crear una puerta a otra dimensión, haciendo posible a que algo pueda salir de dicha puerta, así como también nosotros podríamos enviar algo a través de ella. La titánica máquina colisionadora y aceleradora de partículas, posiblemente podría crear o descubrir inimaginables fenómenos desconocidos, como por ejemplo, una nueva dimensión. Pero nosotros nos preguntamos, ¿por qué crear un portal a otra dimensión, si ellos no tienen idea de lo que podría salir de dicho portal? A las élites les encanta usar este nombre Apolo. Un ejemplo de esto fue el programa Apolo, fue un programa espacial tripulado desarrollado por Estados Unidos en la década de 1960 en el marco de la carrera espacial. ¿Sabías que la película El Exorcista está basada en un caso real de un chico que años más tarde trabajó para NASA? ¿Cómo te quedas? La revista estadounidense Skeptical Inquirer reveló el nombre real del niño de 14 años que fue sometido a exorcismos en Cottage City, Maryland, y San Luis, Missouri, en 1949, y que inspiró a la novela y la película El Exorcista. Ronald Edwin Unkeler, quien falleció en 2020, a los 85 años, tras sufrir un derrame cerebral en su casa de Marriottsville, Maryland. En su vida adulta, Unkeler fue un ingeniero de la NASA cuyo trabajo contribuyó a las misiones espaciales Apolo de los años 60 y que patentó una tecnología que ayudaba a los paneles del transbordador espacial a resistir el calor extremo, según The Guardian. Ahí tienen por rey sobre ellos. Esta es otra indicación de que estas criaturas no son langostas literales. La Biblia nos dice que las langostas literales no tienen rey, y estas la tienen. Proverbios 30:27 dice, las langostas que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. Ve cuyo nombre en hebreo es Abadón, se le da a su rey un nombre. Abadón y Apolión, ambos tienen el mismo sentido de destrucción y tormento, perdición. Sé el ángel del abismo, ya que este es el rey de las langostas, y tiene el nombre de Abadón o Apolión, este es entonces el mismo Satanás, o algún otro líder de demonios de alto mando. 5. 12. Lo peor está aún por venir. El primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto.
Ve la sexta trompeta. Un ejército de destrucción. 1. 13. Una voz desde el altar. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro. En el tabernáculo y en el templo de Israel, el altar de oro era el altar del incienso, el cual era la representación de las oraciones del pueblo de Dios. Ve los 4 cuernos del altar de oro estaban en cada esquina. Sangre de expiación era aplicada en los cuernos. Desde estos cuernos Juan escucha una voz. Con esto Juan recuerda un asunto persistente. Las oraciones del pueblo de Dios juegan un papel importante en el drama del final de los tiempos. 2. 14, 15, los ángeles y su misión. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos 4 ángeles no tienen una conexión necesaria con los 4 ángeles de Apocalipsis 7, 1. Estos pueden ser los mismos 4 ángeles, o puede que no lo sean. Quienes quiera que sean, están preparados para la hora, día, mes y año del desencadenamiento del juicio. Y fueron desatados. Muchos de los ángeles de Satanás aún están libres, son los principados contra los cuales luchamos, pero algunos terribles ofensores de alto rango han sido atados. Newell, y esta postura asume que son ángeles malvados. Que lo sean o que no lo sean, no importa, ellos son sirvientes del propósito divino. Fueron desatados a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Las langostas demoníacas descritas anteriormente en el capítulo, estaban restringidas a atormentar a la humanidad. Pero estos 4 ángeles tenían autoridad para matar a una escala masiva. Y estos ángeles tienen una esfera específica de actividad, la tercera parte de los hombres, y son activados únicamente en el tiempo de Dios. Ellos ejecutan la voluntad de Dios en el tiempo de Dios, sea el gran río Éufrates. ¿Por qué están estos ángeles de juicio conectados con el río Éufrates? El Éufrates era el punto de referencia de la antigua Babilonia. Era la frontera de la tierra prometida por Dios a Israel, Génesis 15, 17, 21. También era el límite del antiguo imperio romano, el cual será revivido bajo el anticristo. Y el Éufrates también está asociado con el primer pecado, Génesis 2, 10, 14, el primer asesinato, Génesis 4, 16, la primera revuelta organizada en contra de Dios, Génesis 11, 1, 9, la primera guerra de confederación, Génesis 14, 1, y la primera dictadura, Génesis 10, 8, 10. 3. 16, 19, descripción del ejército guiado por estos ángeles, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas. Porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. ¿Es este un número literal o simbólico? Es posible que el número no debiera de ser tomado literalmente, que simplemente sugiere un ejército que es imposible de contar y que es más grande que lo que la humanidad ha visto. Hawking ve corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de su boca salían fuego, humo y azufre. Se les da una descripción rara y grotesca. Esta es una poderosa imagen de horror, destrucción y asociación demoníaca. ¿Esto habla de un ejército natural o sobrenatural? ¿Un ejército de hombres o un ejército de demonios? Y si esto describe un ejército natural de hombres, entonces la rara descripción podría hablar de la mecanizada guerra moderna. Juan pudo describir la maquinaria moderna en los únicos términos que él conocía, y el resultado que se tiene es raro, grotesco y terrible. Pero un ejército humano de este tamaño jamás ha sido visto. El número total de todos los ejércitos, en ambos bandos, en el clímax de la Segunda Guerra Mundial era solo de 70 millones. En 1965 China dijo que tenía un ejército de milicia de 200 millones, pero muchos lo han puesto en duda. Aunque se reuniera un ejército de este tipo y marchara hacia Occidente, es difícil, pero no imposible, que un ejército así mate a la tercera parte de los hombres, quizás 2.000 millones o más.
Por lo tanto, quizás la interpretación más segura es ver esto como el fuerte ejército literal de 200 millones, pero un ejército demoníaco que invade la Tierra. Esto da a continuación a la idea de un ejército demoníaco en forma de langostas descrito en el capítulo anterior. 4. 20-21, la respuesta del hombre y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hay los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. En general, la humanidad no muestra arrepentimiento, a pesar de la presencia de algunas abrumadoras señales y maravillas. Ven y dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes. En lugar de ello, el hombre persiste en su adoración a los ídolos en la misma manera de siempre. Ellos continúan en su adoración a los demonios, ya sea consciente o inconscientemente. Y es sorprendente ver lo rápido que las cosas vuelven a la normalidad después de alguna calamidad tan grande como un terremoto. Somos tan prontos para olvidar las lecciones de Dios, aun las lecciones que vienen con juicio. 6. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esta lista de pecados es una fuerte acusación en contra de la era presente. Ciertamente, nuestro mundo moderno está caracterizado por homicidios, hechicerías, asociadas con tomar drogas, fornicación y hurtos. En una escena mucho más vívida y aterradora, Apocalipsis 9, 2, 3 describe la apertura del abismo, la liberación del humo de un gran horno, y miríadas de seres parecidos a las langostas, pululando por la tierra y oscureciendo los cielos. Al igual que el humo sale de esta prisión de la maldad, estas langostas resuman del abismo. Pero, ¿qué o quién sale de este pozo subterráneo para bloquear los rayos del sol? ¿Quiénes son estas langostas que salen del abismo y oscurecen los cielos de la tierra? ¿Son literalmente langostas, o son alguna otra criatura? Las langostas en Apocalipsis 9 se han interpretado en diferentes momentos de la historia de la Iglesia para simbolizar herejes, los godos, los mahometanos, las órdenes mendicantes, los jesuitas, los protestantes, los saracenos y los turcos. Sin embargo, la descripción en Apocalipsis 9, 2, 5 revela que estas langostas son seres demoníacos en forma material y visible. Son los misteriosos habitantes del abismo, langostas de una especie infernal animada con poderes infernales. Este pasaje describe una increíble invasión demoníaca de la tierra por parte del cuerpo de guerra de Satanás en los últimos días. Si bien estos seres se describen como langostas, tienen otras 8 características. 1. Son como los caballos. 2. Tienen coronas como de oro en sus cabezas. 3. Tienen rostros como los de los hombres. 4. Tienen el pelo largo como el de las mujeres. 5. Tienen dientes como los de los leones, denotando su voracidad. 6. Tienen coberturas como corazas de hierro, como una pesada armadura corporal, esto revela que están bien protegidos. El hombre está indefenso ante su embestida. 7. Cuando se mueven, suenan como carros o caballos que van a la batalla. 8. Tienen colas como las de los escorpiones. En cada caso se utiliza la palabra como para indicar que se está haciendo una comparación y que se pretende algo más que una descripción literal. Esto no significa que estos seres no sean literales, sino que Juan los está describiendo de la mejor manera que puede comparándolos con cosas que le son familiares. La siguiente letanía ofrece otra forma de enumerar la descripción de estas langostas del infierno. Cabezas. Coronas como el oro. Rostros. Como los de los hombres cabello. Como el de las mujeres dientes. Como los de los leones corazas. Como de hierro. Alas. Como el sonido de los carros, de muchos caballos colas. Como las de los escorpiones. Imagínese el aspecto increíblemente aterrador de estos invasores del abismo. Son langostas voladoras de pelo largo, con forma de caballo, cola de escorpión y coronas de oro sobre rostros humanos, cubiertos de piel como una armadura. Son una especie de querubines infernales, una combinación de caballo, hombre, mujer, león, escorpión y langosta. No se indica su tamaño, pero es evidente que son mucho más grandes que las langostas ordinarias. Hay 6 factores que apoyan la opinión de que estos seres son demonios en forma material. En primer lugar, como ya hemos visto en el versículo 1, su líder es un ángel o demonio caído. En segundo lugar, proceden del abismo, que en el Nuevo Testamento es sistemáticamente el lugar al que son enviados algunos ángeles caídos o demonios, véase, por ejemplo, Lucas 8, 31. Tercero, no pueden ser langostas literales porque atacan a las personas, no a la vegetación.
Apocalipsis 9:4 dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Las langostas literales se dan un festín con la vegetación, no con las personas. Cuarto, estas langostas solo torturan a los que no pertenecen a Dios. Apocalipsis 9:4. Esto es consistente con la actividad de los demonios. Quinto, los demonios aparentemente tienen la capacidad de aparecer en una variedad de formas materiales, tanto humanas como animales. En Apocalipsis 16:13, por ejemplo, los demonios aparecen como ranas inmundas. Sexto, la descripción de estos seres, como se da en Apocalipsis 9:7-10, claramente va mucho más allá de cualquier cosa de este mundo. Séptimo, las langostas literales no tienen rey sobre ellas. Proverbios 30:27 dice: las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. Por el contrario, las langostas descritas en Apocalipsis 9:11 tienen como líder al ángel del abismo. Son seres demoníacos en forma material dirigidos por su rey, el ángel del abismo. El maestro de la Biblia Charles Swindoll observa: Apocalipsis 9 nos muestra que llegará un momento en que la guerra invisible de hoy será insignificante comparada con el asalto frontal del ejército enemigo durante la tribulación. Aparentemente, el abismo es también el lugar donde ciertos demonios han sido mantenidos en prisión hasta el juicio. Lucas 8:30-31. Compárese 2 Pedro 2:4. Dado el contexto de los juicios del fin de los tiempos, parece que la apertura del abismo en Apocalipsis 9 pronostica una liberación a corto plazo de los demonios antes de su condena final en el lago de fuego. 119. ¿Qué son las langostas de Apocalipsis 9:1-12? Creo que las langostas que salen del pozo sin fondo durante el juicio de la quinta trompeta de la tribulación, Apocalipsis 9:1-12, son demonios. Ahora sé que estas langostas se originaron en el pozo del abismo después de que fue desbloqueado. Y las únicas cosas encerradas en el pozo del abismo, abusos, son los demonios. En el mundo antiguo no había nada más destructivo que las langostas. Eran símbolo de destrucción. El juicio de la quinta trompeta de los últimos días describe nada menos que las entrañas del infierno eructando una horrible hueste de demonios asquerosos y diabólicos para afligir a la gente no salva con un dolor y una tortura insoportables en los últimos días del próximo período de la tribulación. Imagínate cómo sería el mundo si se abrieran las puertas de las cárceles y penitenciarías de todo el mundo y se liberara a todos los criminales más viciosos y violentos, permitiéndoles derramar su caos e infamia sobre la humanidad. La escena de Apocalipsis 9 es mucho, mucho peor. ¿Cómo será cuando innumerables números de demonios que han estado encadenados en el abismo durante miles de años corran desenfrenados por toda la tierra en forma visible durante la tribulación? Será indescriptible. Añade a esto el hecho de que en Apocalipsis 12 Satanás y su hueste caída son arrojados del cielo a la tierra. La tierra será atrapada en el fuego cruzado demoníaco cuando Satanás y los ángeles caídos sean arrojados de los cielos atmosféricos y divinos de arriba a la tierra, y los demonios del abismo de abajo sean arrastrados a la tierra. La tierra estará literalmente repleta de enjambres de espantosos seres demoníacos. Será una experiencia como la de Auschwitz para aquellos que deban soportarla. Las fuerzas diabólicas tanto del cielo como del infierno serán desatadas para practicar sus inimaginables atrocidades sobre la humanidad. Apocalipsis 9 revela que en los últimos días, la Tierra será invadida por una fuerza de extraterrestres que no se parece a nada que el hombre pueda inventar en un laboratorio de efectos especiales. Si el video de Supercrack Estrella te gustó muy pero que muy importante pulgar arriba.